Me acuerdo de una película, comienza con unos niños en la azotea, un niño y una niña arriba de una azotea en una vecindad. Y el niño, sí, dice, hoy somos pobres. Dice, pero cuando nos comenzó a ir bien, fue cuando nos comenzó a ir mal. En diciembre de 1994, México amaneció distinto. La palabra crisis dejó de ser un titular y se convirtió en algo tangible: el auto, la casa, el bolsillo. Lo llamaron el error de diciembre, pero no fue solo una noticia en la pantalla. Fue un golpe directo a la vida cotidiana. Durante meses se habló de bandas cambiarias, reservas internacionales, tesobonos, fuga de capitales. Pero detrás de este lenguaje técnico hubo algo más profundo: la pérdida silenciosa de bienes concretos. Casas que cambiaron de dueño, autos regresados, negocios que apagaron su luz para siempre. Derechos reales como la propiedad y la posesión que en los hechos se evaporaron. Esta investigación no solo es la historia de una devaluación, es la historia de cómo una crisis económica puede borrar derechos jurídicos, porque cuando una deuda se vuelve impagable, no desaparecen números, desaparecen patrimonios. A través de 6 voces, Gabriela Mercado, Jaime Cobian, Isaac Gómez, Marco Delgadillo, Dulce Flores y Marta Rodríguez, vamos a recorrer lo que perdieron y lo que aprendieron. Ellos vivieron el desempleo, el encarecimiento, los embargos, la organización social y el miedo, pero también la resistencia. Hablaremos de 3 asuntos. Primero, entender qué pasó, el contexto económico y político que formó la tormenta perfecta. Después, escuchar cómo ese terremoto se sintió en casa. Y finalmente, explicar desde el derecho qué se perdió, derechos reales como la propiedad y la posesión, y por qué el marco legal de entonces fue insuficiente para protegerlos. La pregunta que guía este viaje es simple y urgente: ¿cómo una crisis financiera puede transformar un contrato en un desalojo, una cifra en la pérdida de un hogar, un derecho en un recuerdo? A principios de los 90, México parecía vivir un milagro. Las cifras oficiales hablaban de estabilidad, el peso se mantenía firme frente al dólar, la inflación bajaba y el país acababa de entrar al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El discurso era claro: habíamos dejado atrás la pobreza, estábamos entrando al primer mundo. Pero ese crecimiento tenía una base frágil. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari había anclado el peso al dólar, lo que mantenía bajo el precio de las importaciones y daba una ilusión de abundancia. Sin embargo, detrás de esa estabilidad aparente, el peso estaba sobrevaluado. México compraba más de lo que vendía y vivía de capitales extranjeros que llegaban atraídos por altas tasas de interés. Era una economía sostenida por alfileres. En 1994, el déficit en cuenta corriente alcanzó casi el 7% del PIB, una señal de alerta que pocos quisieron ver. Los bancos, recién privatizados, inundaban el país con crédito, tarjetas, autos, hipotecas, préstamos para consumo. Cualquiera podía endeudarse y casi todos lo hicieron. Pero esa abundancia era prestada. Los créditos estaban calculados en dólares o instrumentos indexados al dólar, como las UDIs. Cuando el tipo de cambio se disparó, las deudas crecieron en la misma proporción. Una casa comprada en 40,000 pesos podía deber de pronto 600,000. Una hipoteca impagable se convertía en una orden de embargo. El 20 de diciembre de 1994, con la salida de capitales, el peso se devaluó más del 50%. Las reservas internacionales del Banco de México se habían agotado. Miles de familias despertaron con una deuda que duplicaba o triplicaba su ingreso mensual. La inflación volvió a 2 dígitos, las tasas de interés se dispararon y el desempleo creció como nunca desde los años 80. El gobierno respondió con un rescate bancario. Pero ese rescate no fue para las personas, fue para las instituciones financieras. Mientras los bancos eran rescatados con fondos públicos, los hogares perdían sus casas, sus autos, sus derechos reales. Así comenzó una de las crisis más profundas del México moderno. No solo se perdió el valor del dinero, sino el valor jurídico de la propiedad misma. El pasado 22 de diciembre, el Banco de México dejó de intervenir en el mercado cambiario. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. La demanda de dólares era mucho más grande que la oferta y dado el uso de reservas internacionales que a lo largo de 1994
hubo de efectuar el Banco de México, se llegó a un punto en el cual ya no fue posible cubrir la diferencia con sus propias reservas. Consecuentemente, debió dejarse que el precio del dólar se ajustara libremente. La crisis del 94 se sintió en las calles, en los hogares, en los bolsillos. No fue una curva macroeconómica, fue la historia de millones que perdieron al mismo tiempo su trabajo, su casa y su esperanza. En el año de 1994 yo tenía 22 años, estaba recién egresada de la universidad en la carrera de diseño gráfico. En 1994 hubo una gran crisis que fue muy conocida porque le llamaron el error de diciembre. Sí, pues sí afectó a la mayoría, sobre todo, por ejemplo, a mí, recién egresada y demás, me costó trabajo, valga la redundancia, poderme colocar laboralmente en alguna empresa. Gabriela resume lo que millones vivieron: el desempleo, la escasez, la sensación de que todo valía más, menos el trabajo. Hubo muchos negocios, sobre todo aquí cercanos y demás a la casa, que sí cerraron definitivamente, panaderías, restaurantes y demás debido a la crisis. Sí duró mucho tiempo, sí fue complicado y uno se dio cuenta, sobre todo en el súper, ¿no? Que iba al súper y ya compraba pues la mitad de lo que traía antes o hasta menos, ¿no? Es en lo que sobre todo más fue notorio acá. El colapso económico se volvió una cadena: deudores sin empleo, acreedores quebrados, calles llenas de locales vacíos. No estaba cabrón, la gente no tenía ni un pinche peso. Pero no nomás eso. Y en el trabajo donde yo estaba comenzaron a correr empleados. Entonces en mi departamento el dueño entraba y decía, corre a corre aquel y corre aquel. Y entonces para todos fue muy difícil porque, por ejemplo, tenía una señora que vendía joyería y todos sus créditos estaban en dólares, y entonces pues se quedó sin dinero, ya no podía ni pagar cuando tenía una vida muy bien. Otra que vendía artículos de piel. No estaba cabrón, la gente no tenía ni un pinche peso. Pero no nomás eso, muchos amigos míos que vivían pues muy bien, algunos vivían en unas colonias muy regias, muy elegantes, y se quedaron en la miseria. Y bueno, así estaba de la chingada para mucha gente. Jaime no solo perdió su patrimonio, vio nacer una lucha ciudadana por el derecho a conservarlo. Te enteras, oye, fulano se suicidó. Y comenzó el movimiento del Barzón. Sí, pues ya me metí yo al movimiento del Barzón pues para proteger la propiedad. Pero luego de la hora, pues la perdí porque ya no me convenía. Llegó la devaluación y cuando nos comenzó a ir muy bien fue cuando nos comenzó a ir mal. ¿Por qué? Pues porque ya no teníamos casa y mi papá ya no pudo pagar ni el carro ni la casa y se quedó sin trabajo. Mi mamá se quedó sin trabajo y por eso nos regresamos a la vecindad donde mi papá se había criado. Marco tenía 19 años y vio cómo la estabilidad familiar se rompía. Realmente nos quedamos en mi familia, pues vivimos el tema de quedarnos literal sin casa. 2 años antes la bonanza estaba pues muy bien, pues había con el gobierno neoliberal con la introducción o imposición de el modelo neoliberal por Salinas de Gortari, que viene un poquito desde antes. Pues en el 93, 92 nos sentíamos que ya estábamos llegando al primer mundo. De hecho ese era como el discurso y la narrativa del Estado o del gobierno, pues, pero también la sociedad, y empezaron a darse créditos y empezó a haber como bonanza, pues una bonanza económica que se reducía a consumir, pero a consumir con base en deudas, ¿no? Era créditos aquí, créditos acá, créditos allá. La crisis se sintió también en lo emocional. También empezó a haber conflictos en los hogares, ¿no? Acuérdate que cuando la necesidad entra por la puerta, pues la felicidad se sale por la ventana, ¿no? Entonces hubo tensiones familiares, hubo conflictos. Recuerdo esa época si eran de conflictos en la familia. Mis papás tenían discusiones por el tema del dinero. Dulce, desde su experiencia en el sector bancario, entendió la magnitud del colapso, un sistema que protegía a las instituciones pero no a las personas. Lo que yo recuerdo es un error que se metió, pues se vino
financiero por parte del gobierno, el gobierno saliente, con Salinas de Gortari, y pues vino la devaluación del peso mexicano, colapsó económicamente, el país se vino a la quiebra a consecuencia de la propia quiebra de bancos. En medio de la aparente prosperidad, los bancos ofrecían tarjetas de crédito a todo el mundo. Era fácil endeudarse y aún más fácil perder el control. Lo que parecía un símbolo de modernidad se convirtió, de pronto, en una trampa financiera. Quienes manejaban las tarjetas de crédito fue un fuerte impacto económico. Había personas que perdieron, por ejemplo, su departamento, porque tenían el crédito de sus tarjetas de crédito activo. Es decir, tenían deudas con el banco. Y cuando viene esa crisis de 1994, en la devaluación frente al dólar, el peso mexicano frente al dólar, pues bueno, colapsa la economía en México. Marta no perdió su patrimonio, pero fue testigo del colapso de una ciudad entera. Un Puerto Vallarta vacío, golpeado por el miedo y la falta de dinero. Entonces no sentí tanta afectación porque económicamente yo vivía muy bien. Pero sí vi que mucha gente pues dejó sus trabajos o ya no fueron contratados las personas que trabajaban en las casas. Había gente que había perdido su dinero en los bancos o se habían elevado muy alto los pagos de los financiamientos bancarios. Por ejemplo, tengo una amiga que ella pagaba, por decir así, 3,000 pesos de renta mensual o de pago mensual de la casa y subió como 9,000. Entonces ya se hacía insostenible porque era lo que ella ganaba en un mes. No había. La anécdota de Isaac ilustra el desconcierto de todo un país. Nada tenía precio estable, ni el dinero, ni la propiedad, ni la confianza. Pues del 94 me acuerdo porque justo le acababan de dar un crédito a mi abuela en Liverpool. Entonces con esa tarjeta, es la primera compra, fuimos por la lavadora. La compró, pero la compró días antes de que fuera la devaluación. Entonces tenía su comprobante de que ya la había comprado y demás. Y viene la devaluación y entonces empiezan a retrasar la entrega y retrasar. Y ya entonces mi abuela va a armar un pleito a Liverpool. Y Liverpool le dice que sí se la va a dar, pero que ahora la tiene que pagar al nuevo precio. Detrás de cada deuda había un bien tangible, una casa, un auto, una tienda, y con ellos se fueron los derechos de miles de familias mexicanas, propiedades que jurídicamente existían, pero que en realidad se perdieron con la crisis. Pero lo que sucedió es que de los problemas de 94 se tomaron decisiones que los convirtieron en una crisis que golpeó terriblemente al país durante 1995. Nunca se ocultaron dichos problemas, se reconocieron, se compartieron incluso con la nueva administración. Y lo que sucedió después es que esos problemas, con las decisiones que se tomaron, convirtieron en una crisis. Lo que se perdió en 1994 no fue solo dinero, se perdió algo más profundo, la relación jurídica entre las personas y sus bienes. En el derecho civil, los derechos reales son las facultades jurídicas que una persona ejerce directamente sobre una cosa, con eficacia frente a todos. En palabras simples, es el derecho de tener, usar o disponer de algo como propio, una casa, un auto, un terreno. Todo esto pertenece al ámbito de los derechos reales. Durante la crisis del 94, esos derechos se quebraron. Miles de familias que eran dueñas o poseedoras de un bien vieron desaparecer su derecho jurídico junto con su valor económico. Los contratos que les daban seguridad se transformaron en documentos de despojo. Los principales derechos reales afectados fueron 4. La propiedad, extinguida por ejecuciones o embargos. La hipoteca, ejecutada como garantía impagable. La prenda, perdida en los empeños o créditos de consumo. La posesión, abandonada por la imposibilidad material de conservarla. El marco legal que regía entonces era un cuerpo normativo sólido, pero pensado para una economía estable. La realidad financiera cambió más rápido que el derecho. Las reformas de los 90 priorizaron la banca y el libre mercado, pero no establecieron mecanismos para proteger al deudor. No existían límites claros al anatocismo, es decir, la capitalización de intereses ni el cobro excesivo de intereses moratorios. Las personas estaban desarmadas jurídicamente frente a los bancos. Lo que siguió fue una involución patrimonial.
la pérdida progresiva del patrimonio familiar, un retroceso material, pero también jurídico. Cada hipoteca ejecutada, cada auto embargado, cada casa abandonada significó la extinción de un derecho real. En la práctica, la ley reconocía el derecho de propiedad, pero no ofrecía herramientas para defenderlo frente a la economía. El derecho civil se quedó corto ante una crisis que transformó la riqueza privada en deuda pública. Así, el colapso de 1994 no solo vació los bolsillos, vació el sentido jurídico de la propiedad. Fue una tormenta perfecta, fue la combinación de, desarrollos políticos, desarrollos económicos y desarrollos internacionales. Unos factores fundamentales fue que la Reserva Federal subió muchísimo las tasas de interés. Durante la crisis de 1994, el sistema jurídico mexicano evidenció su insuficiencia para proteger a las personas frente al colapso financiero. El derecho civil reconocía la propiedad, pero no la defendía frente al sistema financiero. Quienes tenían créditos hipotecarios o de consumo quedaron atrapados en contratos leoninos, sin mecanismos de defensa ni amortiguadores legales. No existía una legislación que limitara el anatocismo, regulara los intereses abusivos o garantizara el equilibrio entre el acreedor y el deudor. El deudor hipotecario carecía de toda protección. Cuando la economía colapsó y los pagos se volvieron impagables, las familias perdieron sus casas sin posibilidad de renegociar. El marco normativo de la época no contemplaba la idea de vivienda como un derecho humano, sino únicamente como un bien sujeto a contrato civil. Aunque el artículo 4 constitucional ya hablaba del derecho a la vivienda, este no tenía mecanismos efectivos de cumplimiento ni articulación con el derecho civil o financiero. Esta desconexión también vulneró el principio de progresividad de los derechos humanos, que obliga al Estado a evitar retrocesos. En 1994, México experimentó justamente lo contrario, un retroceso patrimonial masivo que dejó sin hogar y sin patrimonio a miles de familias. La ley fue incapaz de responder a la realidad económica y en muchos casos operó a favor de los intereses bancarios. Ante esta ausencia de justicia institucional, surgió una respuesta social, el Barzón, un movimiento de deudores que exigía reglas justas y denunciaba la desigualdad ante los bancos y tribunales. Aquella organización popular representó en los hechos una defensa colectiva del derecho a la propiedad y a la vivienda. Su lema, debo, no niego, pago lo justo, condensó la exigencia de equidad que el Estado había omitido. La crisis del 94 demostró que el derecho civil, sin una perspectiva constitucional ni enfoque de derechos humanos, puede convertirse en un instrumento de desposesión. La propiedad privada, sin garantía de justicia social, no fue entonces un derecho real, sino una pérdida legalmente reconocida. La crisis de 1994 no solo devaluó la moneda, devaluó derechos. Miles de familias, como la de Marco Delgadillo, vieron desaparecer el esfuerzo de años. Perdimos las dos casas, el carro y hasta la tranquilidad en casa. Otros, como Jaime Cobian, lo resumieron con crudeza. Quienes antes tenían todo, se quedaron en la miseria. Gabriela Mercado recordaba cómo los negocios cerraban, los precios subían y las deudas se volvían impagables. Dulce Flores con voz firme decía que quien tenía crédito perdió su patrimonio. La lección fue ahorrar y desconfiar del sistema. Marta Rodríguez, desde otra realidad, vio a su alrededor cómo amigos perdieron casas, hoteles y esperanza, aunque ella logró resistir. E Isaac Gómez evocó la memoria doméstica de una generación que vio cómo algo tan simple como una lavadora se volvía un lujo inalcanzable. Cada testimonio es una lección sobre cómo el derecho debe proteger no solo el dinero, sino el patrimonio como base de la dignidad humana. Porque detrás de cada deuda hubo una historia, una casa, un auto, un negocio, un sueño. Hoy, cuando la economía vuelve a ser incierta, vale la pena preguntarnos: ¿podría repetirse una involución patrimonial si el derecho no protege a las personas antes que a los mercados?